Bueno, muy buenas noches. Damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por el privilegio, la oportunidad que nos brinda de podernos reunir y continuar estudiando las Sagradas Escrituras. Regresamos a nuestro estudio en el libro de los Salmos. Hace 2 jueves atrás dijimos que íbamos a cubrir los capítulos 61 y 62 y realmente se convirtió en poner casi el contexto, una introducción. Y no entramos directamente a esos 2 capítulos. Me refiero nuevamente al Salmo número 61 y 62. Así que vamos a estar entrando hoy. Vamos a orar para iniciar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Agradecidos de tus múltiples bondades, Señor, y reconociendo que tu palabra es verdad, que ella es palabra de vida, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de tu boca. Que todavía, oh Dios, nuestros pensamientos, Señor, no se conforman en todo a tus pensamientos, porque los tuyos son más altos que los nuestros. Te pedimos que continúes esa obra de renovación de nuestros pensamientos, esa obra de santificación, que podamos ser formados a la imagen de aquel que es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Bendice a tu pueblo una vez más por medio de tu bendita palabra, y también oramos y te rogamos por aquellos que pudieran estar siendo llamados mediante la obra de tu gracia y tu espíritu a través de tu palabra al verdadero arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y en quien damos gracias. Amén. Verifique antes de empezar que tenga su teléfono, por favor, en silencio, apagado. Y comenzamos. Habíamos aseverado que veníamos nuestros estudios en el libro de los Salmos, viendo desde el Salmo 1, pero específicamente estos salmos que anteceden al capítulo 61 y 62, esa lucha entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, entre el justo y los injustos. Vemos en múltiples ocasiones donde se señala o se habla de los enemigos, y donde podríamos simple y sencillamente verlo desde el punto de vista del rey David, y cómo bajo su reinado hubo situaciones y luchas que comprendieron no solo la parte política, sino también conflictos internos en su familia. Sabemos que un hijo de David, Absalón, le daría o prepararía un golpe de estado, y así un sinnúmero de eventos que acontecieron en la vida de David. Pero una y otra vez se habla de esos enemigos, y esos enemigos ya hemos dicho reiteradamente que están asociados a esa división que la Escritura muestra que se dio luego de la caída. Dios crea a un hombre bueno con una voluntad para poder cumplir aquello que Dios le había ordenado, pero Eva y Adán voluntariamente y sin necesidad decidieron desobedecer. Y hemos hablado que los salmos es base en el Nuevo Testamento de cómo se demuestra esa maldad, ese estado caído. Se puede ver muy bien esa expresión del salmista en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Ese estado donde el hombre ahora su tendencia, su querer, sus afecciones son hacia sus concupiscencias. Tiene una voluntad y la usa, pero no la usa para buscar a Dios. Esa voluntad no se rinde a Dios. Se rinde a los apetitos, se puede rendir ante otro poder, en la búsqueda a lo mejor de un acuerdo de paz en una situación de guerra. Esa voluntad puede rendirse a cualquier otro dios o deidad,
que no existen, pero buscando el refugio en alguna otra creencia. Pero una voluntad que se pueda acercar a Dios en un verdadero arrepentimiento y que se torne verdaderamente a la fe, que no es una mera creencia, sino la disposición junto al arrepentimiento de abandonar todo aquello que es contrario a Dios. Y la fe implica entonces el comenzar a hacer y actuar en obediencia a lo que Dios ordena. Eso solo puede ocurrir si Dios interviene en el corazón. Mientras tanto, hay una lucha, la lucha de los justos y de los injustos. Los justos no son justos porque en ellos tal vez el pecado no trascendió, no fue tan devastador en ellos. No. La razón de los justos que se mencionan en los Salmos son en virtud de la obra del justo del capítulo 1, que es el Mesías, en el capítulo 2, quien sería desde el inicio de su llegada menospreciado por los impíos o por los injustos. Y esa es la lucha que estamos viendo todo el tiempo. En el Salmo 59, que fue base y 60, para ahora entrar en el 61 y 62, vimos que esos dos salmos, 59 y 60, describen que esos enemigos de Dios no son meramente aquellos que están fuera del territorio de Israel, sino que los enemigos de Dios se encontraban aún que dentro del pueblo de Israel. Y dicho sea de paso, los enemigos más malos, los enemigos que causan más dolor al corazón, son los que están dentro. Porque los que están fuera, bueno, pues se sabe. Pero los que están dentro, no, es lo que advierte el Nuevo Testamento cuando habla de aquellos que iban a apostatar, pero dice que no iban a ser fáciles de poder identificar, porque se mostrarían como hombres de piedad, pero no lo eran. Tendrían características que darían la impresión de un hombre comprometido, de un hombre de oración, de una familia o lo que sea, alguien que está buscando a Dios, pero no les ha amanecido la palabra de Dios, como dice Isaías, porque la Escritura dice a la ley y al testimonio, si no pueden estar de acuerdo en la Escritura, dice, entonces no ha habido salvación. Los versículos clave, y entramos ya a la lectura del Salmo 61, era el versículo 11 del capítulo 59 o el Salmo 59, 11. Habla de los enemigos ligándolos al pueblo, y posiblemente el más claro es el capítulo 60, versículo 3, donde dice, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino del aturdimiento. Y ya hace 2 jueves vimos lo que significa ese vino del aturdimiento en la Escritura. Era el juicio. Vamos entonces a comenzar la lectura en el capítulo 61 y vamos a ver que el único refugio que tienen los justos es, y lo vemos a través de todos los salmos, es ampararse en ¿quién? En Dios. Nuestro refugio es Dios. Si usted se aparta de ahí, Él es torre fuerte a los que le buscan. Si nos apartamos de ahí, si perdemos el norte, que hay muchas situaciones en la vida que podrían hacernos mirar a la derecha o mirar a la izquierda, como cuando Pedro enfrentó aquella gran tormenta, cómo camina por un tiempo sobre las aguas, pero quita su mirada de Cristo y comienza a hundirse. Y eso nos pasa a todos. Por lo tanto, debemos estar apercibidos de eso. La lectura del Salmo 61 lee de la manera siguiente. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré
en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Voy a leer el Salmo 62 porque va a ver que guarda relación con el Salmo 61. Así que vamos a leerlo juntos y va a ver cómo continúa. Es la misma temática, clamando por estar firme en la roca. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Así que mientras se viene hablando de los enemigos de Dios, de los enemigos de Dios, de los enemigos de Dios, tenemos aquí a un rey reconociendo que su vida propia y la del pueblo dependen de que él esté cimentado ¿en quién? En la roca. Nosotros que hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio, solo para recuerdo, en los primeros capítulos, cuando ya Dios prevé, profetiza que el pueblo ha de pedir un rey, habla de este rey que no sería el rey que el pueblo pediría, que debía ser un hombre que buscara a Dios, un hombre que tuviera en su mano, en sus ojos, en su mente, en su corazón la palabra de Dios, que rigiera conforme a lo que Dios ha establecido, quisiese cumplir lo que Dios ha decretado. Y ese rey, tipológicamente, aunque realmente fue un rey histórico, la tipología de Jesucristo en el Antiguo Testamento es el rey David, quien busca hacer la voluntad de Dios
quien muestra todo el tiempo una consagración y un deseo. Y vemos que la palabra tabernáculo está cerca del, y cuando habla del tabernáculo, nos está ubicando obviamente en un espacio y tiempo de la historia de Israel, pero también el tabernáculo como el lugar donde Dios moraba con el pueblo. En otras palabras, que David está consciente de que su vida y la del pueblo dependen de que ellos busquen, reconozcan la grandeza, la misericordia que Dios ha tenido, de que ellos puedan contar con ser su pueblo y que Él haya decidido habitar en medio de ellos. Si eso para David era maravilloso, si el mero hecho de estar en la cercanía del tabernáculo para David representaba algo incalculable en sentido de valor, imagínense en nuestro contexto que no es que nos acercamos al tabernáculo, que es que pertenecemos, somos parte de esa iglesia, de esa nueva Jerusalén, de ese nuevo tabernáculo cuya cabeza, como dice, por ejemplo, la carta a los Efesios en el capítulo 1 tiene como cabeza a Cristo. Somos en Efesios 2 parte de ese edificio. Somos piedras vivas, primera de Pedro, capítulo 2, piedras vivas donde la principal piedra del ángulo es Cristo, donde Él es desechado y piedra de tropiezo para muchos, pero para los que hemos creído dice que Él es precioso. Él es nuestra salvación. ¿Quién es esa roca y qué representa esa roca que vemos cómo se menciona en múltiples ocasiones, específicamente en el capítulo 62? En el versículo 2 habla de la roca, en el versículo 6 habla de la roca, en el versículo 7 habla de la roca y así, la roca, la roca. ¿Quién es esta roca? ¿Quién es la roca donde él mismo en el capítulo 61, versículo dice, llévame a la roca que es más alta que yo? Esa roca es Dios. Pero esa roca está también ligada proféticamente a un evento en el que el pueblo se apartaría de la roca y el pueblo se convertiría en enemigo de Dios, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo el proceso en el que llegaría el Mesías y cuando llegase el Mesías no sería aceptado. Según David, tendría una amplia oposición y tuvo oposición aún dentro de su casa. La oposición sería todavía mucho más cruel y hostil cuando llegara el Mesías. Y David lo tiene en mente y vamos a ver en los Salmos, porque ya hemos dicho que David sabe, se le ha dicho, que de su simiente conforme a la carne vendría ¿quién? Un rey que tendría un reino eterno. Vendría un rey que no solamente tendría el corazón y la disposición, como Dios llama a David, un hombre conforme a mi corazón de buscarle, aunque David fallase, pecase, vendría uno que no caería. Ese es Cristo. Lo vamos a ver en los Salmos. Pero quiero que vean lo tocante a la roca y cómo esa roca es salvación, pero el pueblo se va a alejar de la roca y se van a convertir en enemigos de Dios y viene el juicio. Y es lo que estamos viendo ya en los Salmos, hablando de lo que iba a ocurrir posteriormente. Para ello tenemos que ir al cántico profético de Moisés, Deuteronomio 32. Vamos a leer varios versículos, pero antes de verlos, porque no los vamos a ver todos, voy a iniciar en los primeros versículos del capítulo 32. Me gustaría que brevemente pudiéramos ver cómo se habla de la roca en Deuteronomio 32. Por ejemplo, en el versículo 4, Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Si nos movemos posteriormente al capítulo 15, al final de ese versículo, capítulo 32, versículo 15,
la última parte del versículo 15, habla del pueblo y dice, y menospreció la roca ¿de qué? De su salvación. Recuerden que Moisés es antes, obviamente, que David en orden cronológico. Lo que estamos viendo es cuál es el origen, de dónde viene, quién representa esta roca, qué relación hay entre la roca y el pueblo, y una parte del pueblo que se convertirían en enemigos de Dios, y que el Salmo 60, previo al 61, dice que Dios haría temblar la tierra porque se convertirían, estarían en oposición a Dios, que es exactamente lo que ya desde que iniciamos los salmos menciona en el Salmo 2. Recuerden que el Salmo 2 lo hemos visto en múltiples ocasiones, no lo voy a hacer, pero el Salmo 2 es el salmo que se menciona, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando Juan y Pedro han sido detenidos para pues, que digan qué es lo que ha pasado con aquel cojo que estaba frente al templo de la Hermosa, y si es que ellos tienen algún poder, alguna magia, qué es lo que está sucediendo. Y Pedro, por el Espíritu Santo, aprovecha la ocasión para señalar que aquel evento había sido hecho por Jesucristo, quien había resucitado, quien estaba a la diestra del Padre, y a quienes ellos, junto a Herodes y a Pilato, habían sentenciado a muerte, tal y como se había profetizado. ¿Cuál es la profecía a la que está aludiendo Pedro en el libro de los Hechos? A Salmo número 2, que ya habla de cómo el liderato no entendería y estaría en contra de Jesucristo. En el versículo 18 de ese capítulo 32, habla nuevamente de la roca. Dice, de la roca que te creó te olvidaste. Y aquí no está hablando meramente como la roca como el creador, sino también la roca como aquel que te hizo ser lo que eres hoy. Porque vamos a ver que este capítulo 32 de Deuteronomio es muy parecido a cuando estuvimos estudiando Ezequiel, el capítulo 16. Aquel capítulo donde habla de ese pacto marital en que Jehová entra con el pueblo y se encuentra aquella mujer que estaba sucia en ciertas condiciones, y cómo él la toma, él entra en pacto con ella, la viste, le pone prendas, hablando de cómo Dios sería la bendición de Israel, pero cómo Israel se apartaría de Dios y se olvidaría de aquel que le había favorecido. Vamos a ver, solo por mencionar algunos versículos, y vean por qué llegamos aquí. Voy a iniciar el cántico profético en el versículo 1. Escuche. Escuchad cielos y hablaré. Deuteronomio 32:1. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Sí? ¿Quién está diciendo quién es la roca? Lo acaba de decir, nuestro Dios. Porque todos sus caminos, ¿los caminos de quién? De la roca, de Dios, son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Dios no hay mal. Es justo y recto. Y ahora hace la aclaración. Si Dios es justo y recto, ¿de dónde procede o quién es el culpable de la maldad y lo que vemos? Versículo 5. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. De hecho, esta expresión de la generación torcida y perversa, que son parte de las palabras que Jesús va a utilizar,
en Mateo capítulo 23, antes de Mateo capítulo 24, cuando Jesús va a tener aquellas afirmaciones de juicio en contra de los fariseos y de los escribas. ¡Ay, escribas y fariseos, hipócritas! Versículo 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco o ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Ya vemos de qué creación está hablando. No está hablando de la creación del mundo. Está hablando principalmente en el contexto de cómo Dios va a tomar este pueblo para, por medio de este pueblo, revelar su palabra y revelarse al mundo como era su plan, como es su plan. Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó. Y ahora viene, esta es una expresión que acabamos de leer en los Salmos, porque él le pide que lo coloque debajo de sus alas. Y es la misma expresión que encontramos como parte del pliego y del juicio de Jesucristo contra Jerusalén, cuando él dice: oh Jerusalén, Jerusalén, si conocieses al menos en este tu día. Dice: cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de ¿qué? De sus alas, pero no quisiste. Estamos viendo el origen, porque cuando estamos haciendo procesos de interpretación, en vez de estar, y aquí lo hemos visto, en vez de estar especulando, vamos a ver dónde está el Génesis, dónde está el pasaje, el capítulo que arroja luz para poder entender la relación del juicio. ¿Por qué se habla de Jehová como la roca? ¿Por qué hará temblar al pueblo? Aquí se nos está explicando. Lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo dioses extraños. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y como los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. O bebieron vino, cuidado. Versículo 15. Pero engordó Jesurún, que es una expresión que en los profetas vemos una y otra vez y describe a Israel. Lo que está diciendo es, por eso decía que era Ezequiel 16. Como Dios toma al pueblo, entra en pacto, los favorece, los lleva a un lugar de paz y cierta gloria, pero el pueblo entiende: estamos bien, no necesitamos de Dios. Engordaste, te cubriste de grasa. Ya sabemos que esa grasa está ligada ¿a qué? A la grosura del corazón. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Y ahora van a ver y es importante, y estamos por encima, van a ver cómo esa roca que debía ser su refugio y su salvación se va a convertir en piedra de tropiezo, como luego va a decir, por ejemplo, el profeta Isaías. Empieza ahora la parte
donde Dios va a mostrar su enojo. Versículo 16. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios. Ya lo ve, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira. Así que ya estamos viendo el enojo de Dios porque el pueblo se va a apartar ¿qué? De Dios, va a violar el pacto, que es lo que dice el capítulo previo, el 31, y Dios vendría en juicio contra el pueblo. Y miren lo que Dios haría como parte de ese juicio. Continúa en el versículo 19. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. ¿El fin de quién? Del pueblo que le menospreció, del pueblo que entró en violación del pacto, del pueblo que se convirtió en ramera, porque recuerde que esos dioses es el contexto que usan los profetas para decir que el pueblo se había prostituido. Es Ezequiel 23, donde habla de los amantes que tuvo tanto el pueblo del norte como lo tendría luego el pueblo del sur. Porque son una generación perversa. Ya va apuntando. Hijos infieles o adúlteros. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. O sea, está hablando del juicio que vendría. ¿Contra quién? Contra Jerusalén, contra su pueblo. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios, violaron el pacto. ¿Contra quién se rebelaron? ¿Cuál es el nombre que se utiliza? Contra la roca. Pero ¿quién es la roca que en el Nuevo Testamento vendría a ser juicio? La Biblia claramente describe que esa roca es Jesucristo. ¿Y cuál sería el juicio? El juicio contra la ciudad de Jerusalén. De hecho, este es el capítulo dentro de Deuteronomio que describe el día de retribución. Y el día de retribución está en Lucas 21 como el momento en el que cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el día de retribución, de venganza ha llegado. Es lo que especifica el capítulo 32, versículo 35, que Pablo lo usa en Romanos 12 y también lo usa el autor de Hebreos en el capítulo 10. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará el pie de quien, del pueblo, que se creen estar firmes, creen que pueden estar firmes sin estar en la roca, sin estar en el castillo, en la torre fuerte. Dios le dice, no, van a caer. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará, versículo 36, ¿a quién? A su pueblo. Entonces David sabe
lo que Dios ya había profetizado. Sabe más, sabe que de su linaje y conforme a la carne vendría la roca, el Mesías. Por lo general, nosotros vamos a 2 de Samuel capítulo 7 para ver lo referente a esa profecía que se le da. Pero vamos a verlo específicamente dentro del libro de los Salmos, porque esa profecía de 2 de Samuel está 2 veces dentro de los Salmos, solo que no hemos llegado. Está tanto en el Salmo 89 como en el Salmo 132. Vamos primero al Salmo 89. Porque el salmista quiere estar firme y le pide a Dios, llévame a la roca que es más alta que yo. Esa roca que es más alta que él, podríamos decir que es Jehová, pero en el contexto, vamos a ver en el capítulo 61 que esa roca que es más alta que él está ligada al tabernáculo y a un rey que va a tener un reino eterno. Pues obviamente no es David. ¿Quién tendría un reino eterno? El Mesías prometido que vendría de la casa de David. En el Salmo 89, vamos a leer los primeros 4 versículos y va a ver, pudiéramos hacer casi una comparación en términos de la palabra generación, la palabra misericordia, afirmarás la verdad, ese contenido que vemos dentro de estos Salmos 61 y 62. Dice, escuche, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y ahora viene, los versículos 3 y 4 son claves. Hice pacto con mi escogido. ¿Quién es el escogido? Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Usted puede ver en su Biblia que la primera referencia que le va a aparecer es 2 de Samuel capítulo 7, que hemos ido múltiples ocasiones a ese capítulo, que es un capítulo sumamente importante. Pero este mismo capítulo, el Salmo 89, observe, vea, note que también tiene una referencia dentro del propio libro de los Salmos. Y nos lleva ¿a qué? Al Salmo 132. Fíjese, usando la propia Biblia sin Biblia de estudio. Solo leyendo la Biblia y permitiendo que las referencias nos ayuden. Vamos al Salmo 132. Y voy a leer los versículos 10 y 11. Dice el Salmo 132, versículo 10 y 11. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Y mire cómo ahora afirma. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. Esto es importante porque lo que está diciendo es que la llegada del Mesías va a acontecer independientemente de cualquier evento. No está la llegada del Mesías condicionada a ciertos eventos. Tengo que decirlo porque el judaísmo de hoy, religioso, trata de jugar y decir, bueno, el Mesías no ha llegado, debía llegar, pero no llegó
porque el pueblo no cumplió con ciertas expectativas y por lo tanto Dios ha retrasado o no ha podido venir porque el pueblo no ha hecho algo. Pero es que la promesa claramente establece que el Mesías vendría, que la palabra de Dios se cumpliría tal y como él habló a David, independientemente de David, del pueblo, de lo que fuese. Dios enviaría al ungido. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Bueno, vamos a regresar a los Salmos 61 y 62. Si el Salmo 59 y 60 hablan de un juicio que vendría contra el pueblo en el que la tierra sería sacudida, pero también afirma que dentro de ese juicio los justos o los que buscan a Dios hallarían en la roca un tabernáculo, hallarían en Jehová salvación. Es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Es lo que vemos en los profetas, que llegado el momento del juicio, la piedra de tropiezo o la roca sería roca de salvación para un remanente y sería roca de destrucción para los que no creerían. Vea las expresiones que nos llevan a ver claramente que es mesiánico. Voy al Salmo 61. Versículo 4. Después que le pide en el versículo 2 que lo lleve a la roca, porque en la roca él debe estar seguro. Observe que la roca está ligada al tabernáculo. Pero recuerde que dentro de 2 Samuel capítulo 7, no podemos olvidar el contexto, David quería hacerle una remodelación al tabernáculo, pero Dios le dice, no, tú no me vas tú no puedes hacer un templo ni mejorar lo que yo he hecho. Yo me voy a proveer de un tabernáculo. Ese tabernáculo es el Mesías, él es salvación. Y él entiende que estando en la roca no solo tiene salvación, sino que estando en la roca es tener habitación al tabernáculo. Pero en el tiempo de ellos, los únicos que podían hablar de esa manera, de entrar al tabernáculo, de estar en el tabernáculo, eran ¿quiénes? Los sacerdotes. David solo se conforma con estar en las cercanías ¿de qué? De los atrios, del tabernáculo. Pero él no puede entrar al tabernáculo. Él no es un sacerdote. Sin embargo, en la roca, él viene a ser parte del tabernáculo, o el que es la roca es el tabernáculo, y el rey va a ver. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Quién lo está protegiendo? ¿Quién es su salvador? Es la roca, pero la roca está ligada a la obra del tabernáculo. ¿Qué se hace en el tabernáculo? El tabernáculo no está ahí solo para la presencia de Dios entre el pueblo. La razón principal, real del tabernáculo es que es el único medio de reconciliación donde la gracia de Dios es permitida para que haya sustitución. El tabernáculo habla de la muerte y la condenación de los hombres ante Dios. Solo un acto de la gracia de Dios permitiendo que haya sustitución. En el caso del tabernáculo, que un animal sustituya al pecador. Pero en el caso del que vendría, el propio ungido sería ¿quién? Tanto el tabernáculo como el sacrificio. ¿Dónde está eso en Hebreos? No vamos a ir. Lo hemos visto en múltiples ocasiones. Vea cómo tiene que estar hablando del ungido. En el 5 dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. ¿Los votos de David o los votos de alguien más? Vea lo que dice. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. No dice me has dado la heredad de mis enemigos.
David está en un periodo de conquista y uno podría esperar en el contexto que David pudiera estar refiriéndose: tú me has dado dominio para yo poder conquistar aquella tierra que tú señalaste, prometiste. Pero él está hablando de la heredad, y la heredad es mucho más que la tierra. Es las bendiciones que vienen, que acarrean, que son parte de la obra del justo, del Mesías, del ungido. Vea, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Él proclama que este rey va a vivir una larga vida. Mira lo que dice: sus años serán como generación y generación, y estará para siempre delante de Dios. David no está hablando de él. Lo hemos visto todo el tiempo en los salmos, cómo se entremezcla, y ya sabemos la razón, se entremezclan eventos particulares en la vida de David con eventos asociados ¿a quién? A la salvación y a la llegada del Mesías. ¿Por qué? Pues ya sabemos el contexto. Porque de la casa de Judá, de la misma casa que era David, vendría el Mesías. Génesis capítulo 49. No hay 59 capítulos en Génesis, solo 50. Génesis 49:10 menciona que el Mesías sí lo vendría de Judá. Y a David se le mencionó, segunda de Samuel, ya sabemos, Salmo 89, Salmo 132, segunda de Crónica. Él sabía que conforme a la carne, Dios establecería un rey cuyo reino sería eterno. Y es en él que descansa la misericordia. ¿Y qué? La misericordia y la verdad. Que la misericordia no es otra cosa que la gracia. Por medio de él es la gracia y la verdad. Esas expresiones están en el Evangelio de Juan, un tanto diferente, pero muy parecida. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 16. Está hablando del verbo que se encarna, o la encarnación del verbo. Juan capítulo 1, versículo 14. Tal vez para que vean cómo se repite esta expresión, voy a iniciar en el versículo 14. Ya estamos aquí ante la llegada del ungido, porque ese verbo es el Mesías, es la roca. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, sustitúyala por misericordia y de verdad. Ahora dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista vino a testificar del Logos, del Verbo, del Mesías, y dice: yo les dije que él vendría después de mí porque él viene a preparar el camino. Pero a la vez le dice: él es antes de mí. ¿Por qué él es antes de mí? Porque lo dice el capítulo 1, el versículo 1. Porque ese verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, era eterno. Versículo 16. Porque de su plenitud, está hablando de Cristo, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la misericordia, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese no es el mismo Hijo que aparece en segunda de Samuel capítulo 7. Cuando se está describiendo el tabernáculo que Dios va a hacer,
que el tabernáculo está ligado a un descendiente tiempo después de la muerte de David, a la vez Dios dice que ese descendiente de la casa de David sería considerado por Dios su hijo. Y es su hijo quien trae o establece la misericordia y la verdad. Y es en él que el pueblo se goza. Por eso termina el Salmo 61 en el versículo 8. Dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. El 62 menciona que tristemente dentro del pueblo habrían algunos que buscaban que la destrucción del rey, como muchos buscaron la destrucción de ¿quién? Del propio David. El versículo 3 dice que maquinaban, querían derrumbarlo como si fuera una pared que se desploma, como una cerca que es derribada, versículo 3. Consultan porque quieren quitarle su grandeza. Eso no es exactamente la consulta que vemos, por ejemplo, por citarle una porción, una parábola, la parábola de los labradores malvados. Hay una consulta entre los labradores malvados. Ese es el hijo del dueño de la viña. Es el heredero. Vamos a dejar que él se apodere de la viña que hasta ahora nosotros hemos dominado, o lo matamos y nos quedamos con la viña. Aman la mentira, con su boca bendicen. Eso es parte de las declaraciones y de las afirmaciones de Jesús. Principalmente ¿contra quién? Contra el liderato. No empieza el Salmo 2 diciendo que los primeros que se opondrían a la llegada de la roca del ungido sería ¿quién? El liderato. Sin embargo, el salmista descansa en Dios. Versículo 5 en adelante dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Aplicándolo a nuestra vida diaria y a nuestras situaciones, más allá de todo el aspecto que está hablando de lo que iba a suceder y escatológico y del juicio, en medio de las tormentas de la vida, no debemos olvidar que solo en Dios está nuestro refugio. A veces quisiéramos buscar algo más. No hay otra cosa. Como en el Salmo 61, tenemos que ir en oración a Dios. Porque es que solo en Él está nuestra confianza. Mire cómo lo dice el versículo 8 del capítulo del Salmo 62. Esperad en Él en todo tiempo. Es fácil esperar cuando todo se ve bien. Cuando los planes o lo que usted espera, lo que usted quisiera que sucediera, pues parece que va a suceder. Oh, Dios, sí, Dios está obrando, ¿no? Yo confío en Dios. Pero cuando todo parece lo contrario, todavía decimos que estamos confiando en Dios. ¿Creemos realmente que Dios sabe lo que es mejor para nosotros? Dice, derramad delante de Él vuestro corazón y da la razón. Solo Dios es nuestro refugio. Miren, un mundo como el que vivimos hoy, la gente busca refugio en muchas cosas. El gobierno busca refugio en su seguridad. Las personas buscan refugio en la economía. El ser humano en su trato normal busca refugio en las relaciones.
Pero en cualquier cosa que pongamos nuestra esperanza y que esa sea nuestro principal refugio, estamos pecando contra Dios. Quiero que lo entendamos. No se trata meramente de que no estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Porque el problema es que cuando nuestra confianza no está en Dios, está en algo más. Usted dirá, no está en nadie, pues está en usted. Pero si está en usted, está en el trabajo, está en el médico, donde quiera esté, que no sea en Dios, es pecado. Es poner a algo por encima de Dios. Y es lo que el pueblo todo el tiempo hacía. Dios les pedía en medio de la tormenta, en medio del conflicto, en medio de los imperios que se levantaban y que parecían ser monstruos que se los iban a comer. Dios les decía, no, tranquilo Israel, yo soy tu salvación, pero iba corriendo a Siria, iba corriendo a Egipto, iba a buscar trato con Babilonia. Voy a ir a buscar un préstamo, voy a hablar con otro médico, Y no estamos diciendo que no hagamos lo que es propio, lo que es debido. La verdadera fe tampoco es quedarse sin hacer nada y mucho menos no hacer lo que nos corresponde hacer y esperar que Dios actúe. Eso no es lo que estamos diciendo, porque eso es ser irresponsable. La fe bíblica no es irresponsable. No es que como lo que quiero y luego le pido a Dios que me dé salud. Para que se entienda, ¿no? Pero quien está afirmando esto tiene al haber a su mano derecha todo lo que usted y yo dentro del plano humano no tenemos, porque era ¿quién? El rey. Disponía de ejército, recursos económicos, lugares de escape. ¿Qué no tendría él? El punto es que tendría muchas más opciones de las que una persona común, normal tendría. Sin embargo, David no está buscando poner su seguridad o su confianza en alguna de esas cosas. Para David, su seguridad estaba en Dios. Solo en Dios. Y no solo se evidencia por lo que dice y lo que hace, sino que nos hace un llamado, y es Dios obviamente, a que nosotros de la misma manera pongamos a Dios como ¿qué? Como nuestro refugio, como nuestra torre fuerte. Porque todo lo demás, voy a terminar, lo dice, es que lo dice tan claro. Mire lo que pasa con todo lo demás. Inicio en el 9. Ve el contraste. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. No inician los salmos, maldito el varón que confía no en Dios, sino confía en quién? En el hombre. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Y va a decir ¿por qué? ¿Por qué no vale? ¿Por qué es necio, es torpe, es pecado poner nuestra confianza en los hombres y no en Dios? Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Usted pone a todas sus amistades, a toda su familia, a todos los que usted quiera poner, los pone en una balanza. De hecho, sería hasta torpe de nosotros tratar de comparar eso con Dios. Mire el contraste que está haciendo, porque lo está haciendo de manera clara. Por otro lado, dice que tampoco debemos confiar en la fuerza.
Oh, esa es un área en la que yo a veces lucho. Yo tiendo a ser todavía medio, no sé. Mi instinto a veces es quiero protegerme, quiero defenderme. Y he tenido que aprender a través de los años que no, las cosas no se resuelven de esa manera. Que hay que aprender a confiar en Dios. Dice, no confíes en la violencia. No solo en los hombres, sino en que tú crees que yo creo que yo soy más fuerte, yo creo que yo puedo enfrentarlos. Ni en la rapiña no os envanezcáis. Ahora dice, tampoco pongas tu esperanza en la riqueza. Si se aumentan las riquezas, porque no hay ningún problema que se aumenten. La Biblia no dice que hay un problema que Dios bendiga a una persona, una familia. La Biblia dice que la verdadera bendición es aquella en la que Dios provee no solo con los recursos el poder disfrutar de lo que Dios le ha dado, sin que eso aparte uno de Dios. El problema es cuando se pone la esperanza en el recurso, cuando se hace de mamón nuestro Dios, cuando Dios, el Dios nuestro es el dinero, es el materialismo. Si se aumentan las riquezas, mire lo que dice, no pongáis el corazón en ellas. ¿Por qué? Dios nos conoce. Cada vez que nos vemos un tantito bien, de hecho, si somos honestos, deberíamos pedirle a Dios muchas pruebas y vicisitudes y crisis. Porque en términos humanos, es cuando único parecemos tener conciencia de que debemos buscar a Dios. Pero Él recuerda, ya para terminar, versículo 11 y 12. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. O sea, no necesito oírlo 1000 veces. Nuestra esperanza, nuestra seguridad está en Dios. Él es el poder. No solo el poder, sino que Él, porque Él tendría que actuar a nuestro favor. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Y ahora vea cómo va a hablar. Mientras está hablando de que los que confían en la roca y ponen a Dios como refugio pueden estar seguros, y esa seguridad, aunque parezca que no, es lo único que necesitan, es mejor que las alianzas con los hombres, va por encima de la violencia, es un recurso más poderoso que todo el dinero que se tenga. Y ahora dice, aunque Dios es poderoso para los que esperan en Él, porque es misericordioso para con ellos, vea cómo termina. Pero también es el juez vengador de los culpables. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y no me voy a extender, pero esa porción del Salmo 62, versículo 12, es la porción que Jesús utiliza, ya lo vimos hace 2 jueves, en Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28, cuando Jesús está describiendo que algunos de ellos estarían vivos y verían la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Ese es el capítulo donde Jesús le dice, hay algunos de ustedes que todavía no estarán dispuestos a morir por causa del reino, pero cuando veáis la venida del Hijo del Hombre en las nubes. ¿Y a qué viene el Hijo del Hijo? ¿A qué viene el Hijo del Hombre en las nubes? A pagar a cada uno conforme a sus obras.
¿De dónde viene el contexto? Del Antiguo Testamento, donde la profecía de base es Deuteronomio 32. ¿Y cómo sabemos que la profecía de base es Deuteronomio 32? Porque la Biblia lo dice. Y usted dirá, ¿dónde lo dice? Voy a llevarlo ahí, con ello terminamos. Romanos capítulo 10. Cuando Dios está hablando a través de Pablo a la iglesia en Roma del tiempo de ira, del tiempo donde Dios provocaría celos a Israel, mírelo en el versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Y cuál es la cita? Pablo está citando Deuteronomio. Él cita a Isaías, pero dice que la prueba principal, la profecía de origen, el Génesis de la profecía, Génesis significa el principio, dice, primeramente Moisés dice, la profecía de base del día del juicio, donde Dios provocaría a ir a Israel, se halla en Deuteronomio 32, que habla del rechazo del pueblo a la roca, al castillo, al refugio, aquel que los creó. Crecieron, se apartaron, violaron el pacto y Dios vendría en retribución y en venganza contra el pueblo. Pero aunque la tierra temblaría, como aparece en el Salmo 60, David dice que hay un pueblo que podría mantenerse firme, porque para ese pueblo no tan grande, Jehová sería la roca firme en medio del conflicto. Salvación para un remanente y juicio para los enemigos de Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias, Padre, por este tiempo, esta oportunidad en el que podemos abrir las Sagradas Escrituras y comparar Escritura con Escritura, interpretar la Biblia a la luz de tu propia revelación. Agradecido, Señor, de que podamos, a través de tu palabra, ser guiados, ser instruidos en todo tiempo a reconocer nuestra insensatez, a reconocer nuestras debilidades y nuestra pecaminosidad, de buscar en otro lo que solo podemos hallar en ti. Qué bueno que tú seas nuestro Dios. Qué bueno, como decía el salmista, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no dice que tú eres pastor de todos, pero aquellos que son contados como tus ovejas, aquellos que habla Jeremías 23 o Ezequiel 34, que son Juan capítulo 10, donde Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Yo las llamo y ellas me escuchan y yo voy delante de ellas. Mi Padre que me las dio es uno. Yo y mi Padre somos uno. Y nada ni nadie las arrebatará de nuestra mano, de mi mano. Señor, ayúdanos a mantenernos en ti, enfocados, claros en que tú eres nuestro refugio. Allí nos dice que orar nos va a librar de las tormentas. Allí nos enseña que si tenemos fe, podríamos evitar las tormentas. Allí se dice, se señala que debemos poner nuestra confianza en
todo tiempo en ti, y especialmente cuando llegan las tormentas, porque podría parecer paradójico que cómo es posible que en medio de la tormenta los hombres no recurramos a ti, pero la realidad es que el hombre en su estado carnal y caído no se acerca a ti, sino que las aflicciones del mundo por lo general le producen rabia y coraje, cuestionamientos de por qué tú no has obrado para librarlos o favorecerlos. Ayúdanos, oh Dios, a poder estar serenos y confiar en que tú eres nuestro Dios y en que de antemano todo lo que permites en nuestra vida, todo obrará para bien. Esa es nuestra confianza, Señor. No estamos diciendo que las cosas que suceden no sucedan en ocasiones y que algunos no busquen lanzar, no sé, lodo, atropellarnos, que el sistema no se levante como se levantó contra David, no se levante contra tu pueblo. Pero nosotros podemos estar confiados en que sea que ellos se levanten o que nosotros lamentablemente decaigamos en la fe. Aún como le dijiste a Pedro, Pedro, yo he orado de antemano que una vez restaurado, tú seas de bendición a tus hermanos. Qué bueno es saber, oh Dios, que aunque somos llamados a confiar en ti, aunque somos llamados a perseverar, nuestra vida cristiana no depende de nosotros solo, sino de tu gracia inmerecida con la cual tú decidiste, por el puro afecto de tu voluntad, favorecernos, teniendo misericordia de nosotros y encauzándonos y llevándonos y manteniéndonos en la verdad. Y esa verdad es más que conocimiento. Esa verdad es Juan 14:6, es Cristo. Te damos gracias en todo y por todo. Amén. Y amén.